Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Le damos gracias a Dios también esta oportunidad de estar juntos. Dios tiene cuidado de nosotros, vela por nuestras vidas y vamos a pasar ahorita a un estudio, a un mensaje de la palabra de Dios. Pero antes de esto quisiera yo contarles un poquito de historia, o de la historia de cómo era la reunión con los judíos. Los judíos normalmente estaban reunidos en una sinagoga después del exilio, después de que fueron deportados a Babilonia. Pues buscaron un lugar donde congregarse, donde reunirse, y ellos empezaron a construir lo que se conocen como las sinagogas. Entonces, de ahí en adelante los judíos se reunieron en sinagogas. Posteriormente viene el tiempo donde los judíos regresan también a Jerusalén, reconstruyen el templo, que fue el segundo templo, en el tiempo de Esdras, de Nehemías, en el tiempo de Zorobabel, de Josué, el sacerdote Josué, y se construye el segundo templo, pero aún así las sinagogas estaban siendo construidas en distintos lugares del pueblo de Israel. Entonces sinagogas había muchas por doquier, y también había sinagogas había lugares donde la sinagoga precisamente se construye inclusive hasta en una montaña. El propósito es que hubiese una sinagoga donde los judíos pudiesen orar, estudiar la palabra y también pudieran estar ahí en la presencia, en una comunión, también atendiendo asuntos que tenían que ver con la comunidad, con el pueblo, decisiones que implicaba una afectación o un beneficio para todos los que estaban en esa comunidad. Entonces las reuniones las hacían en las sinagogas, y en las sinagogas había una condición un poco particular, es decir, las sinagogas tenían normalmente 3 entradas. Por una puerta entraban, por otra puerta salían, y la puerta de en medio pues no se ocupaba. Esa puerta estaba destinada solamente para el Mesías. Cuando el Mesías viniere, pues tenían ellos la idea de que por esta puerta entraba. Pero dentro de la sinagoga no solamente estaban las puertas, estaban unas bancas o unas gradas a los costados del salón. A los costados del salón estaban unas gradas, y normalmente ahí se sentaban todos los que asistían a la reunión, todos los miembros de esa comunidad se sentaban en esas gradas. Pero había una grada, o había algunas gradas que preferían más ciertas personas. Entonces, cuando era el momento de la reunión, del culto que ellos tenían, un servicio en una sinagoga, había un hombre que pues le tocaba leer la escritura, o sea la Torá o los profetas o alguna otra porción de la escritura, lo leía, y después de haber dado lectura pasaba a un lugar que le conocían como el asiento de Moisés. Entonces las personas que estaban ahí en el asiento de Moisés, pues la verdad es que eran las personas que entonces podían interpretar o dar una explicación de lo que se había leído. Y cuando las personas estaban ya sentadas ahí, pues muchas personas ponían atención en lo que se estaba explicando. Pero los lugares más codiciados en la sinagoga eran los lugares de hasta enfrente, o sea, cerca del lugar donde estaba el asiento de Moisés. Y yo creo que usted recuerda lo que dice Mateo 23, cuando Jesús está hablándole a los judíos, particularmente le habla a algún grupo de los judíos o un sector de los judíos, a los escribas, a los fariseos, y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque ustedes dicen, les decía a ellos, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, y ellos prefieren los primeros asientos de las sinagogas. Entonces, yo creo que ese hecho reflejaba el interés que tenían, por un lado, los judíos
pero cuando Jesús los reprende de esa forma, dice, bueno, la verdad es que ustedes, aunque anhelan sentarse en las filas de adelante, pues no han hecho lo que les corresponde. Entonces era una exhortación, era de alguna forma una reprensión que hacía Jesús hacia los fariseos. Ellos anhelaban estar en las filas de enfrente. Y bueno, ahora entiendo por qué varios de los que hoy nos acompañan no se sientan en la fila de enfrente. Yo creo que no quisieran de alguna manera sentirse mal o pensar que a lo mejor es a causa de eso. No se preocupe, aquí hay lugares adelante, pueden tomar los lugares de adelante. Yo quisiera invitarlos para que puedan tomar lugares de aquí enfrente, hay varios lugares. Yo creo que es importante que podamos ocupar esos lugares. También pensamos que de esta manera, todo este espacio que tuvimos era para referir la importancia de ocupar también los lugares de enfrente. No pensamos que alguna persona que se siente hasta adelante tenga esta intención, como la tenían los escribas, los fariseos. Y bueno, pues para alguno no sentirse así mal, pues bueno, no busca ese lugar. Todos estamos invitados para estar aquí en la presencia de Dios, para estar buscando de su palabra, de su gracia, y yo quisiera pues también hacer esa invitación. Las hermanas que nos apoyan precisamente a indicar o acompañarles a cada uno de ustedes en el lugar, nos auxilian precisamente para poder ocupar estos lugares. Yo creo que es de bendición para que usted pueda también recibir la palabra, un mensaje. Obviamente hay otros lugares donde personas quizás que necesitan salir por alguna necesidad, alguna emergencia o alguna situación, puede usted ocupar los lugares que están en la parte de atrás, que son también precisamente buscando que cada uno de ustedes pueda estar bendecido en esta reunión. Entonces, yo quisiera invitarles para que consideren estos lugares, también son importantes, y no hacemos ese tipo de crítica ni de señalamiento si alguno de ustedes desea sentarse en las filas de enfrente. Seguramente también va a ser de mucha bendición el que usted se siente en uno de estos lugares. Bueno, después de este paréntesis, yo quisiera pasar a la palabra de Dios y quisiera hablar precisamente de la fe, una fe viva de Josué o la fe viva de Josué. Josué es un personaje que nos habla la Escritura y nos dice de él que era precisamente un servidor en el tiempo de Moisés. Yo creo que Josué, como cualquiera de los israelitas que salieron de Egipto, había experimentado el dolor, la tristeza, había experimentado el sufrimiento, había experimentado aún quizás un sentimiento de indignación, de molestia, de ver lo que padecía su pueblo. Y sin embargo, la historia de Josué o la vida de Josué, la Escritura nos lo refleja o nos lo revela a partir ya de la salida del pueblo de Dios de la tierra de Egipto por la mano de Dios a través de su siervo Moisés. Y entonces lo que nosotros observamos en la vida de Josué, yo creo que es un ejemplo precisamente de la inspiración, o es un ejemplo de la fe, es un ejemplo de un espíritu que tiene fe, o de una vida en cuyo ser se identifica una fe verdadera, una fe viva. Y creo que como cualquier fe, o sea, cualquiera de nosotros podemos tener alguna fe, y la fe de cada uno de nosotros puede ser probada, y es probada. La fe de Josué fue probada en varios momentos, en distintos instantes. Quiero decirte que, sin embargo, la fe de Josué también, su fe se manifestaba a través de esa fidelidad que él mostraba en cada instante o en cada momento. Yo quiero hablarte de esta fe y de la fe que tenía Josué, y prácticamente voy a hacer en dos partes este estudio o este mensaje. La primera parte vamos a observar sobre la fidelidad que manifestó precisamente Josué,
y por lo cual Dios lo observa o lo mira o lo considera para ser precisamente aquel hombre que iba a ser el sucesor en la vida del pueblo de Israel, el sucesor de Moisés para poder dirigir al pueblo de Israel. La otra parte pues serían solamente tocar algunos hechos, 6 hechos o 5 hechos que nos hablan sobre la vida sobre la fe que tuvo precisamente Josué. Yo les invito para que oremos y le pidamos a Dios su ayuda. Padre, agradecemos tu favor, Señor, y tu misericordia con cada uno de los que hoy estamos aquí. Queremos pedirte que tu palabra nos ayude, Señor, nos ministre, nos alumbre. Dios, te pedimos tu bendición para cada uno de los que hoy nos encontramos en este lugar, Señor. También para aquellos que hoy pueden escuchar este mensaje a través de los distintos medios, Señor, a través de la internet, Señor, o a través de un DVD. También pedimos que tu palabra esté, Señor, alumbrando sus vidas y esté siendo de bendición para cada uno de ellos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Una de las cosas que manifestaba precisamente la fe que tenía Josué era el expresar una actitud de fidelidad. O sea, Josué mostró ser fiel en distintos momentos, y eso hablaba de la fe precisamente de Josué. La fidelidad que manifestó Josué reflejaba precisamente manifestaba su fe, manifestaba el grado de fe que él tenía, en quién ponía su confianza. ¿Quién es el que le ayudaba, le favorecía? ¿Quién es el que lo conducía? ¿Quién es el que fortalecía su vida? ¿Quién es el que estaba con él? Y realmente en Josué esa fe se manifestó en distintos momentos. Pero pareciera algo muy particular que en la vida de Josué la fe donde más resaltó, donde más se observó esa fe que tuvo Josué fue precisamente en el desierto. Y no solamente en el desierto, también podemos ver que la fidelidad y la fe de Josué también resaltó en el momento en que ellos pasan del otro lado del Jordán a conquistar la tierra prometida. Yo creo que realmente toda la vida de Josué refleja una fidelidad y refleja también su fe. Pero algo muy particular, y pareciera que es algo difícil de ver en la vida de Josué, es que a pesar de ser una de las personas que podían haber sido los candidatos para heredar en ese instante la vida eterna, o por decirlo de esta manera, la vida eterna, pero más bien pasar a la tierra prometida, ser él un candidato para estar en la tierra prometida, la verdad es que él siendo un candidato junto con Caleb, la verdad es que solamente tuvieron que esperar. O sea, el entrar a la tierra prometida tuvo que demorarse, y no por culpa de ellos, o no a causa de la fe de ellos, o no por causa de sus decisiones, sino más bien por la situación de todo el pueblo. Entonces, imagínate, o sea, la verdad es que el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, pero de repente la fe de 10 personajes influye en una actitud inadecuada, o la poca fe, podríamos decir, la falta de fe en 10 personajes influyó en todo el pueblo de Israel, y solamente Caleb y Josué tuvieron una actitud correcta delante de Dios. Pero esa situación y esa circunstancia no solamente repercutió en todo el pueblo, repercutió también en Caleb y repercutió en Josué. Se tuvieron ellos que esperar 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Yo creo que este es solamente un panorama de entre muchos otros eventos en la vida de Josué que reflejan la fidelidad de Josué hacia Dios y hacia la obra de Dios. En distintos momentos fue puesta a prueba esa fidelidad precisamente de Josué. Yo quiero hablarte un evento en particular que manifiesta o algunas de estas características o momentos donde se mostró la fidelidad de Josué, y una de ellas lo vemos
en un evento que está en Éxodo capítulo 17. En Éxodo 17, en el verso 8, dice aquí la escritura, el libro de Éxodo, dice en el versículo 8 del capítulo 17, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Bueno, este es un momento donde inicia de una forma abierta, pública, el momento de Josué. Josué es escogido como un general y Moisés le da una encomienda. La encomienda era ver por los intereses de Dios. Entonces, cuando a Josué se le encomienda esta labor, defender los intereses de Dios, ver por los intereses de Dios, realmente es uno de los aspectos que observas no solamente en este instante, sino en otros muchos momentos más. Ves los intereses que tenía Josué sobre, o sea, la actitud de Josué de ser fiel en los intereses de Dios. Y aquí en este momento, mira, estaba aconteciendo un momento muy difícil. Dice que Israel había salido de la tierra de Egipto, iban caminando por el desierto y detrás de ellos venían los más cansados, venían los enfermos, venían los débiles, los niños, las mujeres. En la parte de atrás venía la parte del pueblo más cansada, más débil, enfermos, los ancianos venían en la parte de atrás. ¿Y qué es lo que hizo Amalec? Amalec dice que le salió por la retaguardia, o sea, vino por detrás del pueblo de Israel y mató a todos los que se encontraban en la parte de atrás. Ese día hubo una matanza, una mortandad, hirió ahí a los más débiles, a los más enfermos. Y mira, la verdad es que lo que la Escritura refleja es que cuando Josué recibe esa encomienda, mira, Josué no dudó en salir a defender los intereses de Dios. Los intereses de Dios era su pueblo. Era el pueblo de Dios, era el honor de Dios, un pueblo enemigo atacando al pueblo de Dios. Y entonces Josué se manifestó con fidelidad precisamente al defender estos intereses. Y dice este relato que entonces estaba en la cumbre Moisés y estaba Aarón y otro varón llamado Hur con él, y mientras Aarón tenía las manos levantadas, entonces prevalecía Israel. Y cuando las manos de Moisés se cansaban y las bajaba él, entonces prevalecía Amalec. Pero mira, ahí está el momento de la lucha, de la dificultad. Y Josué veía por los intereses de Dios. Entonces Hur y Aarón ayudaron a Moisés a levantar sus manos y las levantaron, y entonces estuvieron precisamente venciendo hasta que vencieron y destruyeron a Amalec. ¿Quién fue uno de los participantes fieles en esta obra? Josué. Entre ellos estaba Aarón, Moisés, Hur, que participaron fielmente en esta labor, pero también la importancia en este caso de Josué para poder salvaguardar los intereses que Dios tenía sobre su pueblo. Es un reflejo de la fidelidad que tenía precisamente Josué hacia los intereses de Dios. Hablar de los intereses de Dios reflejaba que Josué tenía en su corazón primero ver el nombre de Dios, ver por el nombre de Dios. Tener el interés en las cosas de Dios es ver no por ti mismo, sino ver por lo demás o por los demás. Y esto es lo que estaba dispuesto realmente Josué al observar los intereses de Dios. Salir a esa batalla era buscar los intereses de Dios, defender al débil, buscar el honor de Dios. ¿Qué dice la Escritura en Santiago? Que la verdadera religión, la religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, y que el hombre se mantenga limpio de contaminación de este mundo. Mira, Josué, al ver los intereses de Dios,
precisamente manifestaba la fidelidad que él tenía hacia Dios. Por otro lado, también podemos nosotros observar en la vida también de Josué, observamos cómo él tenía no solamente interés, también Josué manifestaba una obediencia, la obediencia que él estaba dispuesto a llevar hacia Dios, una obediencia hacia Dios. Esa fidelidad estaba basada en que cuando Josué recibía una indicación, una instrucción, un consejo, una amonestación o una referencia de Dios a través de Moisés, mira, Josué hacía caso de ello, obedecía, se sujetaba, tenía precisamente un corazón dispuesto a atender la palabra y seguir el consejo de parte de Dios para ellos. Hay un pasaje aquí en la Escritura que es muy interesante que nosotros consideremos. Vamos a ver aquí, para hablar también de este punto de la obediencia, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, por favor. Usted seguramente ha leído esta porción de la Escritura y ha sabido que esta porción se le conoce como el Gran Mandamiento, y el Gran Mandamiento que viene en la Escritura está aquí desde el verso 3, por ejemplo, dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El verso 4 nuevamente dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán, dice, como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta ordenanza la hemos conocido, se conoce como el Shema, el de oye Israel. La palabra Shema en hebreo significa oye. Oye Israel, Shema Israel. Y esta ordenanza no solamente comprende el amar a Dios, sino la actitud de oír la voz de Dios. Cuán importante es que cada vez que tú tienes ese privilegio de escuchar una enseñanza, tú mismo ir a la Escritura, leer la palabra de Dios, tengas esta actitud de oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en la Escritura observamos esta palabra? Oye. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo. ¿En dónde más vemos esta palabra? La ordenanza es oír, o sea, estar atentos, poner atención, que la palabra que tú escuchas sea palabra que llegue a tu corazón, que tú hagas un esfuerzo ahí en tu corazón, en tu mente, de tratar de asimilar, de entender y de comprender lo que tú estás oyendo de parte de Dios. Algunas personas piensan que solamente por oír y por oír ya algo va a pasar en sus vidas, como los jóvenes. Por ejemplo, en algún momento decían en la facultad en donde yo estaba estudiando, algunos jóvenes decían que pues estaría muy bien que por el hecho de que los libros nos los pusiéramos aquí, al dormir aquí recostados, ya sea sobre los libros, por un efecto de ósmosis, se nos pasaran los conocimientos y todo lo que estaba ahí escrito, pues ya se virtiera todo aquí a nuestro interior, y entonces pues ya fuese muy fácil el poder presentar los exámenes, aprobarlos y poder seguir nuestro curso. Pero la verdad es que así como en el sentido secular requiere un esfuerzo estudiar, quiero decirles que la palabra de Dios también requiere un esfuerzo, el que nosotros hagamos este primer paso, oye. Y la palabra oír implica estar atento, poner atención, escuchar, hacer un esfuerzo por oír ese mensaje. Y quiero decirte que seguramente esta era la actitud precisamente de Josué.
¿Sabes? Josué andaba con Moisés, y a donde iba Moisés, ahí iba Josué. Y si Moisés iba a subir al monte, y hubo un momento, yo hasta me pregunto, Dios había dado una orden de que no traspasaran ciertos límites, del monte de Sinaí, porque si no, el que traspasara esos límites iba a morir. Pero tú ves a Josué, que Josué estaba a donde iba Moisés. Y a veces en un momento ahí dice que subió Moisés y Josué estaba ahí cerca del monte. De hecho, cuando regresa Moisés de haber recibido las tablas de la ley, dice que estaba Josué ahí con él en el camino, y dicen, ¿qué ruido es ese que está allá abajo? Es decir, Josué estaba en la montaña también, en alguna parte de esa montaña con Moisés. Josué tenía una actitud de estar atento y recibir todo lo que de parte de Dios quería Dios transmitir y dar a su pueblo y a él mismo. Entonces, esa primera actitud de oír y estar dispuesto a estar atento le llevó a la siguiente parte de este concepto de oír. La palabra oír no solamente implica escuchar, la palabra oír implica oír y hacer. Oír y hacer. Y eso, ¿sabes cómo le define la Escritura? Obediencia. Obediencia. Y Josué manifestó su fidelidad por la obediencia que tenía precisamente hacia Dios. Muchos años después, o sea, 40 años en el desierto estuvo, más los años que estuvieron peleando para tomar la tierra prometida. Y mira lo que dice el libro de Josué. ¿Qué nos dice sobre la obediencia de Josué? Aquí Josué capítulo 11, el versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Aquí nos está dando una referencia o una característica o describiendo el tipo de obediencia que tenía Josué. Nos dice aquí algo muy importante. Bueno, el que recibió la ordenanza y el mandamiento fue Moisés, el siervo de Jehová. Pero Moisés le dijo a Josué, mira, cuando tú estés en la tierra prometida, vas a hacer esto y vas a hacer esto, y vas a repartir la tierra y la vas a tomar y se la vas a repartir a los hijos de Israel y vas a hacer las cosas de esta manera. Le dio los detalles y le dijo, tal cual lo tienes que hacer. Y mira, la verdad es que Josué dice aquí, Josué hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces la fidelidad, imagínate, la fidelidad se distingue en una persona por su obediencia, la obediencia a Dios. Si Dios está buscando personas fieles entre nosotros, y quiero decirte, realmente Dios está buscando quién de entre nosotros sea fiel a Él. Todos nosotros queremos ser fieles, todos queremos estar dispuestos a ver la ayuda de Dios, su gracia, el favor de Dios sobre nosotros. Pero Dios lo va a hacer a través de aquellas personas que realmente estén manifestando esa fidelidad. Y la fidelidad se ve reflejada en la obediencia. Cuando hay esa obediencia a Dios, a su palabra, esa obediencia precisamente va a dar testimonio de que tú eres una persona fiel, en la que Dios puede depositar su palabra, en la que Dios puede darle un mensaje, en la que Dios puede decirle, mira, este mensaje es para ti, esta palabra es un tesoro de los tesoros que tengo escondidos en las Escrituras, y te la manifiesto y te la revelo y te la muestro para que tú la compartas, para que tú la vivas, para que tú la atesores, para que tú seas bendecido a través de ella, pero también para que hagas lo que está precisamente manifestado en eso. Ahora, la verdad es que cuando ese tesoro, la palabra de Dios llega a nuestras vidas, cuán importante es que nosotros lo llevemos a cabo. Que no quitemos
ni una de las palabras que Dios ha dicho en la Escritura. Que no quitemos ninguna de las cosas que Dios ha transmitido a tu vida. Que no le quites, que no le modifiques, que no trates de arreglar el mensaje, que no trates de aplicar el mensaje a otra persona, a pensar en alguien más, pensar a lo mejor en otra persona que no está en este lugar, o que pienses que ese mensaje debería de haberlo escuchado fulano, sultano. Más bien la obediencia es precisamente algo que está dirigido primeramente en tu propia vida. Y habrá un mensaje para otras personas. También la fidelidad que se reflejó en la vida de Josué fue una fidelidad que fue valiente. La fidelidad de Josué fue una fidelidad valiente. Es decir, mira, Josué no era de aquellas personas que tenían miedo a comprometerse a Dios. Josué no era de esas personas que decían, bueno, pues sí, me interesaría buscar a Dios, pero tengo miedo de que se burlen de mí, tengo miedo a perder esto, tengo miedo a estas cosas, tengo miedo a estas situaciones. Y entonces el miedo toma posesión de muchas personas y eso es lo que les detiene a tomar un compromiso con Dios. Pero en Josué su fidelidad le llevaba también a actuar con valentía. Vamos a ver un caso aquí en el libro de Números, una situación, un momento en la vida de Josué. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 6. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Esta porción está hablando el instante en que Josué y Caleb regresaron después de 40 días que estuvieron caminando en la tierra de Canaán, viendo toda esa tierra, viendo cómo estaban las ciudades, cómo eran los pueblos, cómo estaba precisamente la ciudad organizada, y llegan con el pueblo de Israel del otro lado del Jordán y le describen: es una tierra muy hermosa. Pero por ahí hubo 10 personas que dijeron: no, es que esa tierra es terrible, en esa tierra están los gigantes, en esa tierra están hombres que realmente nos van a tragar vivos. Hay ciudades muy grandes, amuralladas, imposibles de derribar, murallas imposibles de derribar. Y entonces, con todos los comentarios que esos 10 espías habían hecho, entonces desanimaron y desalentaron a todo el pueblo. ¿Sabes esos comentarios qué infundaron o qué infundieron? Infundieron miedo, incredulidad. Infundieron ahí cobardía en el corazón de aquellos que lo escucharon. Yo quiero decirte que a veces los comentarios que tú escuchas, por eso la Escritura nos dice que debemos de cuidar las conversaciones. Cuán importante es la conversación que tú tienes. ¿O qué conversaciones estás escuchando? ¿Estás escuchando conversaciones que te dirijan a Dios, te acerquen a Dios, te lleven a un compromiso con Dios? ¿O estás escuchando cosas que te desaniman, te desalientan y te están queriendo alejar de las cosas de Dios? Quiero decirte que la verdad es que el hombre que empieza ahí a dudar, a tener miedo, empieza a tener estas cosas, es porque ha oído comentarios o se ha dejado influenciar por cosas que infundaron este sentimiento: cobardía, miedo, duda, incredulidad. Y quiero decirte que el hombre puede guardarse de pecados de fornicación,
y puede huir y correr de ese tipo de cosas. Es más evidente, sabe que esos pecados lo van a destruir, lo van a echar a perder, pero cuán terrible es cuando el hombre no se cuida de esos comentarios y de esas pláticas que lo corrompen, que lo destruyen, que lo están desanimando, que le infunden miedo, que le infunden precisamente dudas sobre Dios. Yo quiero decirte que debes de cuidarte de esos comentarios. Y la verdad es que esos 10 espías lo que hicieron fue influenciar para mal en sus comentarios al pueblo de Israel. Y cuando oyeron hablar a Josué y a Caleb, se enojaron tanto con ellos que agarraron piedras y los iban a matar a pedradas. Estaban indignados. ¿Cómo creen estos hombres que vamos a lograr hacer esto? Ya estaban convencidos, ya estaban carcomidos, o sea, ya estaban influenciados, ya estaban corrompidos, ya estaban realmente contaminados con esas palabras de desánimo, de incredulidad y de miedo. Siempre que hay miedo, hay incredulidad. Siempre que hay miedo es cuando el hombre tiene incredulidad. Y cuando hay una cobardía, el hombre es porque ha perdido precisamente su confianza en Dios. Quiero decirte algo. La verdad es que Josué y Caleb se distinguieron porque la actitud de ellos fue de tener confianza en Dios, tener una actitud valiente. Aunque esas personas sean gigantes, decían, aunque esas personas estén muy grandes, aunque sus ciudades estén amuralladas, mira, con todo y lo que nosotros hemos visto, la verdad es que Dios está con nosotros y podemos vencer a esas personas. Tenían una actitud diferente, un espíritu distinto, un espíritu, como dice la Escritura, el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu seguramente es el que tenía Josué, que tenía Caleb para enfrentar a esos gigantes. También podemos observar la fidelidad de Josué, que la fidelidad de Josué siempre fructificó, es decir, cada vez que era puesta a prueba su fidelidad, le llevaba a tener más fruto, y más fruto, y más fruto. Algo como lo que describe Jesús en la Escritura, o nos describe Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, donde nos está haciendo referencia que precisamente nosotros somos como un pámpano, y ese pámpano es limpiado para que lleve más fruto. La prueba, muchas veces la prueba lo que hace es limpiar nuestras vidas. Hay dificultades, hay momentos de dificultad, hay momentos de necesidad en tu vida, pero esas pruebas o esos momentos de prueba muchas veces te llevan a limpiar y a limpiar tu vida y a limpiar tu vida. Y cuando tu vida está siendo limpiada, entonces vas a llevar más fruto. Dios quiere que lleves más fruto. La fidelidad de Josué siempre se vio en que él fructificó o pudo dar más fruto de lo que se observaba, de lo que se veía. Y así en la vida de Josué se fue observando cómo Josué fue guiado por Dios, y Dios le decía a Moisés, escoge. Primero lo escogieron para la batalla, después lo escogieron para ser el que estaba sirviendo a Moisés, y después lo escogieron para ser aquel que iba a suceder o a suplir en este sentido a Moisés cuando ya no estuviese. Él va a ser el sucesor. Y así fue precisamente fructificando la fidelidad de Josué. Y mira, vamos a ver aquí el libro de Números, capítulo 27, el verso 18 al 20. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan.
Este es el momento, el instante donde se estaba haciendo, por decirlo así, no era como tal una ceremonia, pero era una actividad pública. Estaba reunido todo el pueblo delante del tabernáculo, estaban reunidos, y ese día se presentó a Josué y se anunció de Josué como el sucesor precisamente de Moisés. Y ese momento fue un momento muy importante en la vida de Josué. Su fidelidad le llevó a fructificar. Recuerda una frase, seguramente usted lo recordará, es una frase que Cristo ha dado y ha dejado en la Escritura: el que es fiel en lo poco, en lo que es más le pondré. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho le pondré. Pero también dice que aquel que es infiel en lo poco, ¿cómo se le ha de confiar lo que es mayor? ¿Cómo se le ha de confiar lo que es mayor? Y vemos entonces en Josué que él tuvo una fidelidad, y esa fidelidad fue precisamente escalando, o fue una fidelidad que fue creciendo, yendo a más. En este instante, cuando Josué estaba siendo referido, anunciado, estaba siendo manifestado como el sucesor, pues realmente no era en sí solamente recibir la posición. No era solamente recibir la posición y decir: aquí está Josué, miren, lo vamos a nombrar, ahora él es la nueva persona que va a dirigir a este pueblo, etcétera. No era solamente eso, no era solamente un anuncio. Eso manifestaba el respaldo que había detrás de él. Dios estaba respaldando la vida de Josué de ahí en adelante. Estaría respaldando la vida de Josué de ahí en adelante. No era solamente el llegar a ocupar un cargo, sino que más bien la posición y el cargo lo había alcanzado porque había manifestado características, cualidades. Dios lo ha respaldado. La verdad es que eso es lo que se observa en la Escritura en el caso de Josué. ¿Qué más? También la fidelidad de Josué había una señal de esta fidelidad, porque Josué era guiado por el Espíritu Santo. Ya veíamos lo que dice ahí el libro de Números en el capítulo 14. En ellos había otro espíritu, un espíritu diferente, un espíritu no de cobardía, un espíritu de valentía, un espíritu de dominio. Pero también en Josué había precisamente una guianza del Espíritu Santo en él. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 34, verso 9. Deuteronomio, el capítulo 34, versículo 9, dice aquí la Escritura: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Y la verdad es que era algo que se requería. La sabiduría se iba a necesitar. La sabiduría la iba a ocupar Josué para dirigir a ese pueblo, para repartir la tierra, para aconsejarlos, para exhortarles, para poderles dirigir, guiar, para darles consejo, para referirlos a la palabra, a la Escritura. Se requería precisamente esa sabiduría. Y la Escritura en Santiago nos dice que la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que nos lleva precisamente a la mansedumbre, es pacífica, es una sabiduría que nos guía precisamente a tener frutos, características que manifiesten precisamente el favor de Dios en la vida de esa persona. Josué era un hombre que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Bueno, son algunos aspectos que manifiestan la fidelidad de Josué. Bueno, por ello Josué fue precisamente escogido como aquel hombre que iba a suceder, que iba a dirigir o se iba a convertir en el nuevo líder cuando Moisés faltara, en el nuevo líder del pueblo de Israel.
Ahora, pero como acontece en muchos lugares, o como cuando pasa en muchas circunstancias, puede pasar en tu vida, puede pasar en una congregación, puede pasar aún en una nación, puede pasar en un estado, puede pasar en una empresa, puede pasar en ciertas situaciones, el hombre puede tender a poner sus ojos en el hombre. Y cuando el hombre pone sus ojos en el hombre, empieza a ver cierta confusión, empieza a ver ciertas dificultades, empieza a ver ciertas situaciones en su vida que a lo mejor le van a afectar y le van a hacer perder la dirección correcta. Bueno, en el caso de Josué, la fe viva de Josué le ayudó precisamente a siempre tener sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en Dios. Poner sus ojos siempre y tener siempre sus ojos en Dios. Vamos a ver algunos puntos que nos hacen referencia a los hechos de la fe de Josué. Estos hechos hablan de la fe que ahora tenía Josué. Mira, vamos a ver aquí en el libro de Josué, el capítulo 1. Josué, en el capítulo 1, empieza a describirnos a unos instantes de que ellos crucen el río Jordán y empiecen a tomar la tierra que Dios les había prometido a todo el pueblo de Israel. Estaban a unos pasos, estaban a una poca distancia de cruzar y de empezar con ese proyecto, de comenzar y de iniciar el proyecto de conquista de la tierra prometida. Pero antes de esto, es muy importante lo que nos dice el capítulo 1 de Josué. El capítulo 1 de Josué, mire lo que dice el versículo 1 y el verso 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, si tú te pones a considerar esta palabra, este mensaje que Dios le estaba dando a Josué, mira, lo primero que nos dice, debemos de entender, ¿en qué instante se da esto? Nos dice que Moisés ya había muerto. ¿Cuánto tiempo había acontecido de la muerte? No lo sabemos. Pudo haber acontecido ya todo aquel momento donde ellos tienen un tiempo de luto, un momento de estar ahí llorando la muerte de Moisés. Quizás habían pasado algunos días, pero parecía que ellos se estaban quedando solamente en esa situación. Sus ojos estaban clavados en la circunstancia. Se ha muerto Moisés, ¿y ahora qué va a pasar? Y sabes, hasta que viene la voz de Dios para Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Por qué le habrá repetido esto? ¿Qué acaso Josué no se había dado cuenta? ¿No se había dado cuenta Josué de que Moisés ya estaba muerto? Yo pienso que más bien no lo quería reconocer. Él sentía: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién nos va a dirigir? ¿Y ahora quién nos va a ayudar? ¿Y ahora quién nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer? Esa palabra, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, date cuenta, él ya no está aquí. Ahora tú tienes que levantarte. El tiempo de Moisés se cumplió. Sus propósitos en Moisés se cumplieron. ¿Y cuántas cosas hermosas se cumplieron en la vida de Moisés? Siendo un ejemplo, dirigiendo al pueblo, ayudando al pueblo en la necesidad, orando, intercediendo, clamando por él. El tiempo de Moisés había pasado, ya había terminado, y fue un tiempo muy hermoso, un tiempo muy glorioso, un tiempo lleno de la manifestación de Dios, de la gracia de Dios hacia su pueblo. Pero ya no estaba ese instrumento que Dios había escogido en ese entonces. Ahora Dios estaba buscando otro instrumento más.
estaba buscando aquel personaje que había estado preparando 40 años en el desierto, que había estado trabajando con él 40 años en ese desierto. Mi siervo Moisés ha muerto, levántate, pasa este Jordán, tú y este pueblo que está contigo. Entonces, mira, lo que podemos ver de la fe precisamente de Josué es que Josué en primera instancia tuvo que aprender a poner su fe en Dios y no en el hombre. La fe debe de estar en Dios y no en el hombre. Cuando el hombre pone su confianza, su esperanza, pone de alguna forma toda su esperanza y toda su confianza en el hombre, eso resulta para mal. Y mira, la verdad es que genera un problema. ¿Cuántos problemas vendrán precisamente porque el hombre pone su confianza en el hombre? Hay movimientos cristianos que se acaban cuando una persona ya no está. Esa persona pues ya no está entre nosotros por una u otra circunstancia, él tuvo que partir, ya se fue esa persona, o de alguna forma está en otro lugar, ha dejado el camino de Dios, o por la situación que esté atravesando, y esas personas de tal movimiento se desaniman, se apagan, pierden la dirección, y entonces piensan que ya se acabó la ayuda de Dios en ellos. Llevar o poner la fe en el hombre genera muchos problemas. Mira, vamos a ver estos puntos que están aquí. Cuando el hombre pone su fe en el hombre, se va el líder, y cuando se va el líder, se va la fe también de ellos. Se va el líder, sea que abandone ese lugar, muera o vaya a otro lugar, y se va el líder y se va la fe de ellos. Ahora, otro problema que hay es que el hombre, cuando confía en el hombre, no se da cuenta que el hombre es falible. O sea, el hombre se puede equivocar. El hombre se puede equivocar. Está limitado. El hombre puede tener errores, puede tener defectos, el hombre puede tener alguna situación que no se haga adecuadamente, y entonces cuando el hombre pone sus ojos en el hombre, la fe de una persona, y si ese hombre termina apartándose de las cosas de Dios, entonces ¿cuántas otras personas van a terminar en la misma situación? La fe que se pone en el hombre, pues la verdad no se percata la persona que ese hombre es falible, puede equivocarse, puede errar, puede desviarse, puede cometer alguna falta, algún error. ¿Qué más? Cuando el líder, también algo que se debe considerar es que la persona puede ser engañada. El líder puede ser engañado, puede tomar decisiones equivocadas, puede hacer cosas injustas, puede hacer cosas erradas, equivocadas, que no son correctas. Y cuando las personas tienen los ojos puestos en el líder, entonces muchas de esas situaciones les son el tropiezo para no seguir en el camino de Dios. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿A quién estás considerando como el autor de tu fe? También cuando la persona pone su fe en otro hombre, hay poca profundidad, ¿sabes? Está limitado y hay poca profundidad. Está limitado y tiene poca profundidad. Solamente se queda con lo que le dijo tal líder, su mentor, su pastor, aquella persona que le aconsejaba, aquella persona que le dirigía. Solamente se queda con esas cosas y no profundiza en la palabra de Dios, y no mira en las Escrituras, y no echa un clavado a la palabra de Dios para buscar la dirección de parte de Dios en su vida. No hace eso. Se limita solamente a lo que le dijo tal persona y no va a las Escrituras a buscar el consejo, la dirección, la palabra de Dios en su vida. No profundiza realmente en su condición espiritual.
Si aquella persona le dice, estás bien, mira, tú ya eres un hijo de Dios, mira, tú ya eres una persona que amas a Dios, entonces a eso se limita, a eso solamente se queda y no examina su corazón y no profundiza en su vida. No, tú eres un grande pastor, tú eres un grande siervo de Dios. No, pero si mira, en ti se ha visto un esfuerzo, se ha visto que eres una grande persona, eres una buena gente. No, mira, los malos están allá afuera, los malos están allá. Mira, yo conozco a otros padres, no son como tú sí eres un padre ejemplar, tú sí eres una persona que de alguna manera estás haciendo cosas buenas por tu familia. Y entonces se queda solamente con lo que le dice una persona y no profundiza en su condición espiritual. La verdad es que es un grande peligro que el hombre ponga su confianza en el hombre. La fe de Josué no estaba en el hombre y tuvo que venir Dios a recordarle: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Josué, ya es el tiempo de que te levantes, ya es el tiempo de que tú pases el Jordán. Josué, ya es el tiempo de actuar, ahora te toca a ti. Él ya no está, él hizo su parte, él cumplió sus propósitos, hizo la obra que le encomendé. Ahora yo tengo cosas preparadas para ti. Y seguramente, mira, ese llamado de parte de Dios es el que seguramente Dios te puede hacer y te hace a tu vida. Ahora es un tiempo en donde tú tienes que levantarte para hacer las cosas de Dios. Y no estés mirando, no te quedes solamente esperando. Cuando Él se levante, entonces yo me levanto. Es que si mi esposo toma decisiones con Dios, yo también tomo decisiones con Dios. Es que si fulanito de tal, yo lo veo que realmente le echa ganas, yo también le voy a echar ganas. La salvación es algo muy personal. Es algo personal, la salvación es personal y tú necesitas tomar decisiones con Dios, comprometerte con Dios, no si se compromete el otro o se compromete un grupo de personas con Dios. Tú necesitas tomar un compromiso con Él. Dios estaba llamándole a Josué a este compromiso. Yo voy a estar contigo si tú te levantas y empiezas a actuar. Ni siquiera le dijo: mira, si tú haces que todo el pueblo me siga, obedezca mis palabras, entonces yo voy a estar contigo. No, era un asunto entre Dios y Él. Entre Dios y Él. Mira, Josué, si tú te levantas y haces las cosas que a continuación te voy a dar, entonces yo voy a estar contigo. Todo lo que pise tu planta, todo lo que pisare la planta de tu pie, te lo voy a entregar. Y entonces Dios quería precisamente manifestar esa gracia sobre la vida precisamente de Josué. Entonces, la fe debe de estar en Dios y no en el hombre. También, nada puede detener una fe viva, como la fe que tenía precisamente, la fe que tenía Josué. Algo importante en el punto anterior es que poner la fe en Moisés representaría una fe muerta. Pero ponerla en el Dios vivo representa ponerla en el Dios vivo, representa una fe viva. Entonces Josué tenía esa fe, una fe viva, una fe que era activa, una fe que se manifestaba precisamente en la disposición de hacer el plan de Dios, de cumplir el plan de Dios. Y una fe viva, nada puede detenerla. Cuando hay una fe verdadera, una fe viva, nada puede detener la fe viva. Mira lo que Dios le decía a Josué aquí en el verso 5 de Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira cómo nace todas estas promesas tan hermosas que tú encuentras aquí en este capítulo. Estas promesas son muy hermosas y hablan de un compromiso de Dios. Pero ¿qué es lo que le pedía Dios a Josué? También le pedía un compromiso. El compromiso es: levántate, actúa, mira, haz lo que te estoy indicando.
Y Dios le da estas promesas. Y entonces la fe viva de Josué le dijo, mira, tu fe va a ser viva, tu fe va a ser real, tu fe va a ser una fe verdadera que va a vencer, una fe que nada va a ser detenida o que no va a ser detenida por nada, una fe que va a actuar. Nadie te podrá hacer frente, le dijo Dios. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. En una ocasión Moisés precisamente esto le decía a Dios. Cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir ya más con este pueblo se rebela, este pueblo no quiere hacer caso. Y Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. ¿Cuán importante era la presencia de Dios para Moisés? Para Josué no era diferente. Josué sabía que su fe era una fe viva. Si Dios estaba con él, si Dios permanecía con él, entonces Dios cuando le dice, nadie te podrá hacer frente, estuve con Moisés, también estaré contigo, no te voy a desamparar. Sabía que nadie podía hacerle frente, nadie podía destruir su fe. Y esa es precisamente una actitud con la cual los violentos pueden arrebatar el reino de Dios. Puedes alcanzar la salvación. Puedes alcanzar que una persona se salve. Puedes hacer que la obra de Dios se extienda. Puedes vencer esos problemas, esas dificultades. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la Escritura. Si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces había una fe viva en él. También la fe viva de Josué estaba arraigada en la palabra de Dios. Y esto es lo que le indica precisamente Dios a Josué, aquí en Josué 1, del verso 7 al verso 8. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, una fe verdadera está arraigada en la palabra de Dios. Y Dios le recordó a Josué, la palabra, la ley que yo le he dado a Moisés, mi palabra que ha sido dada a Moisés, mi siervo. Medita en ella, considera esa palabra, profundiza en ella, estudia en ella, recuerda esos mensajes que le he dado yo a Moisés, escudriña, esfuérzate, no te apartes de esas palabras, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, no te apartes por otras sendas, sigue ese camino. Estaba arraigada en la palabra de Dios. Su fe estaba arraigada en los principios de Dios. Y sabes, así debe de ser nuestra fe. En una ocasión, un predicador de nombre Moody, este predicador dice que él en una ocasión oraba a Dios. Él dice, yo oraba por fe. O sea, estaba pidiendo, Señor, dame fe. Quiero tener más fe. Y a través de eso yo pensé que la fe bajaría del cielo como un rayo. Yo creo que describe la imaginación que algunas personas también pueden pensar, o el error en el que se puede caer. Pensar que mágicamente algo va a venir y nos va a llenar de fe. Y dice Moody, pero tal pareciera que la fe no llegaba. Estaba esperando algo sobrenatural y no venía eso sobrenatural. Un día leí el capítulo 10 de Romanos y llegué a la porción de la Escritura donde dice, la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Yo había cerrado mi Biblia y oraba por fe. O sea, él había cerrado la Escritura, la palabra de Dios, pero estaba pidiendo, Señor, auméntame mi fe,
¿Cuánto tiempo y cuántos días se tardó? Estuvo orando, dame fe, Señor, dame fe, yo quiero ser un hombre de fe, pero había cerrado su Biblia. Y entonces dice, y comencé a estudiar, y la fe ha estado creciendo desde ese entonces. La fe de Josué estaba ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Dónde debe de estar cimentada tu fe? En la palabra de Dios. Tu fe no debe de estar cimentada en lo que una persona te diga. Pablo sabía precisamente cómo era importante esto. Pablo, cuando llegaba a una sinagoga, compartía el evangelio y les daba el sustento de las escrituras. A través de los profetas les comprobaba. El profeta Isaías profetizó de un hombre que iba a cumplir estas cosas, estas características, y estas características se cumplieron sobre la persona de Cristo. Y así les refería uno tras otra porción de la escritura, hablando precisamente, hablando de Cristo. Y hubo personas que recibieron el evangelio y creyeron a esas palabras, porque veían que eran la palabra de Dios. Otras, aunque dudaron por un tiempo, fueron ellos mismos a escudriñar, como los de Berea, fueron a escudriñar la escritura para ver si lo que Pablo les decía era así como él les había dicho. Y después de haber escudriñado, se daban cuenta, es cierto, este hombre lo que nos ha dicho es lo que dice aquí la escritura, la palabra de Dios. Y de esa manera se guiaban. En una ocasión, cuando el ánimo de los discípulos estaba por los suelos después de la muerte precisamente de Cristo, de haber sido llevado a la cruz, haber sido sepultado, los discípulos estaban muy desanimados, y entonces Jesús les sale al encuentro. Ya en la resurrección, Jesús les sale al encuentro a dos hombres que se dirigían hacia una población conocida como Emaús. E iban caminando y de repente se acerca un hombre a ellos, pensaban que era un forastero, y entonces les dicen, ¿por qué? El forastero les dice, ¿por qué están tristes? ¿Qué acaso no has sabido, no has escuchado lo que ha acontecido? Un hombre llamado Jesús, que venía de parte de Dios, lo golpearon, lo apresaron, lo llevaron a la muerte y ha sido sepultado. Y entonces Jesús abrió las escrituras, dice que les abrió el entendimiento más bien, y les habló de las escrituras desde Moisés hasta los profetas, les hizo referencia de lo que iba a padecer el Cristo. Y cuando ellos escucharon esas palabras de Cristo, nuevamente el corazón de los discípulos se encendió, se prendió, se avivó, y ese desánimo y ese desaliento pasó de sus vidas. Cuán importante es la palabra de Dios para tu fe. Cuán necesaria es la palabra de Dios para tu fe. Otro aspecto más, la fe, precisamente, la fe es algo que debemos de entender. La fe no quita los problemas. ¿Cómo? O sea, si yo vengo a Cristo, mi vida no va a ser diferente, no va a cambiar mi matrimonio, no va a ser distinta esta situación, no se van a acabar mis problemas. ¿No voy a dejar de tener problemas ya? Si vengo a Cristo, ¿no van a cesar esas dificultades? No, realmente no. Quiero decirte, venir a Dios y tener una fe no quiere decir que la fe va a venir a quitar tus problemas. A veces hasta se aumentan, y espero que nadie se desanime por ello. No se quitan los problemas, no se acaban. Venir a Jesús no es tener una vida de color de rosa. Venir a Jesús no es una vida donde se acabe el sufrimiento, el dolor. Y mira, cuando esa gente te promete, pare de sufrir, mira, véngase acá y usted se va a hacer rico, pues esas personas no están hablando de la verdad de Dios, del evangelio, ni de las cosas de Dios. Esas personas están buscando sus propios intereses y están buscando robar y engañar a la gente. Cuando una persona tiene una fe verdadera, quiero decirte que esa fe no va a hacer que los problemas se quiten. Más bien, la fe nos ayuda para poder vencer esos problemas. La fe actúa en nosotros para que esos montes sean trasladados al mar, para que esas murallas sean derribadas, para que esos gigantes sean vencidos.
O sea, Dios no iba a venir y a quitar a los gigantes. Un huracán, un torbellino, no sé, un viento del este que barriera con los gigantes y se los llevara a la mar y los aventara allá al mar. Ándale, Josué, ya está limpia la tierra prometida, ve y tómala. No, los problemas seguían ahí, las dificultades estaban ahí. Lo que Dios quería era, a través de la fe de Josué, precisamente darle la victoria ante todas esas situaciones. ¿Qué pasó en Jericó? Precisamente la fe de Josué le llevó a vencer esas murallas. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11 nos dice aquí el versículo 29, el verso 30. Hebreos 11, verso 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe fueron tirados esos muros. Murallas grandísimas. Las personas pensaban que era un lugar que no podía ser conquistado. Inclusive la misma gente de Jericó se sentía confiada y segura. Nadie puede penetrar estos muros, nadie puede conquistar esta ciudad, nadie puede destruir estos muros. Son tan grandes, tan fuertes, tan cimentados que nadie puede destruirlo. Y entonces se olvidaron que el Dios de Josué podía derribar esos muros, que al Dios que servía a Josué podía ayudarle a vencer esos problemas. No vieron eso. Solamente una mujer llamada Rahab la ramera, se dio cuenta que el Dios que estaba con Israel, con el pueblo de Dios, con Josué, era el Dios que podía hacer todas las cosas. Y por eso se arrepintió. Y por eso se entregó al Dios de Israel. Y ella fue salvada junto con los de su casa. Pero los problemas no son quitados por la fe. Más bien la fe nos ayuda a vencer esos problemas. En una ocasión estaba Jesús caminando con sus discípulos dirigiéndose hacia Jerusalén. Y en ese camino seguramente era pasar por ciertas cordilleras, ciertos montes, entre ellos el Monte de los Olivos. Y al llegar al Monte de los Olivos o a esa región de cordilleras, muchas veces se alcanza a ver todo un panorama, los otros distintos valles, lugares y montes. A lo lejos se observaba un monte conocido como la fortaleza de Herodión. Era una fortaleza que había construido Herodes el Grande. Herodes el Grande construyó o reconstruyó el segundo templo, un templo que estaba muy hermoso, construido para el pueblo de los judíos, o sea, para los judíos fue reconstruido, y él mismo construyó varios palacios y varias fortalezas, entre ellas la fortaleza de Herodión. Y seguramente en ese trayecto Jesús, hablándole a sus discípulos de una enseñanza, ¿te acuerdas de la higuera que él maldijo? Una higuera que se secó y los discípulos estaban admirados. ¿Cómo es que esta higuera se secó? Por la palabra que tú le dijiste. Y Jesús ocupó esa situación para decirle a los discípulos: si ustedes tuvieran fe y no dudaren, todo lo que oraren y pidieran al Padre será hecho. Si dijeres a este monte: pásate a la mar, ese monte se va a quitar y va a ser echado a la mar. Jesús acaba esa enseñanza. Pero sabes, a lo lejos se veía ese monte, el monte Herodión, una fortaleza. Era una fortaleza que había construido ahí Herodes. Y esa fortaleza fue construida en un monte. Ese monte tenía 2 cumbres pegadas una de la otra. Una era mayor que la otra o más alta que la otra. Entonces Herodes hizo precisamente la fortaleza, la empezó a construir en medio de las 2 cumbres. Cuando terminó de construir esa fortaleza, era un castillo, un palacio fortificado. Entonces derribó las cumbres, o la cumbre mayor la derribó, y con esa rodeó toda la fortaleza. Y entonces como que reconstruyó ese monte y lo hizo como un monte, como con un cráter, y en el interior del cráter estaba la fortaleza construida. De ahí el pueblo de Israel, las personas que miraban la obra de arquitectura o lo que Herodes había logrado construir, apegaron un dicho o un refrán sobre
el halago que tenían hacia Herodes, diciendo: Herodes, que mueve montañas. Herodes puede mover montañas por la transformación que le hizo a ese monte. Y seguramente en aquella ocasión, cuando Jesús le daba esta enseñanza a sus discípulos, a lo lejos miró aquel monte. Y mira, lo que quería transmitir también Jesús seguramente aquel instante es: el hombre puede hacer este tipo de cosas, pero no puede hacer que este monte se traslade a la mar. Eso solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso. Si tú tienes fe y no dudas, y lo que haces, estás pidiendo por ello y rogando al Padre, dice, puedes decirle a este monte: quítate, monte, de aquí y échate a la mar, y será hecho. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Eso está en Mateo 21, verso 21 al 22. Usted lo puede leer en casa. Era una gran enseñanza. Bueno, quiero decirte que la fe verdadera la fe verdadera hizo que los problemas fuesen superados, fuesen resueltas, esas dificultades, adversidades. Esa fe fue la que tuvo Josué para destruir las murallas de Jericó. Esa fue la fe que tuvo Josué para poder vencer a los gigantes. Esa fue la fe que tuvo Josué precisamente para alcanzar las promesas de parte de Dios. Era una fe viva, era una fe verdadera, depositada en la persona indicada. Esa fe seguramente es la que nosotros también necesitamos. Yo quisiera invitarles para que oremos. Terminemos con una oración. Pídele a Dios que te ayude en tu fe. A lo mejor tú has orado fe, has pedido a Dios dirección en tu vida, has pedido que Dios te aumente tu fe, pero has cerrado tu Biblia. Quizás tú has pedido a Dios que aumente tu fe. Abre la Escritura, Dios quiere hablarte. Abre la palabra de Dios, Él quiere revelarse a ti. No es un Dios que se esconda de nosotros, más bien es un Dios que quiere revelarse, manifestarse, darse a conocer, quiere hablar a tu vida. Seguramente tú necesitas la ayuda de Dios. Una fe viva no es aquella fe que hace que se quiten los problemas, desaparezcan mágicamente. Más bien la fe viva nos lleva a enfrentar esos problemas y a poder vencer nuestros problemas, a encontrar la gracia de Dios para superar los problemas. Y aun cuando esos problemas puedan ser tan grandes como una montaña, puedan ser tan grandes como gigantes, puedan parecer murallas delante de tu vida, esas cosas pueden ser solucionadas y resueltas por el poder y la gracia que Dios tiene y que quiere dar para aquella persona que deposita en Él su confianza, aquella persona que se compromete con Dios. Como Josué, cuando Dios le dijo: mira, mi siervo Moisés ha muerto, ya es el tiempo, ahora tú levántate, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de que tú te rindas a Dios, es el tiempo de que le entregues tu vida a Dios. Dios quiere manifestarse a ti, ese es el tiempo. Que esa fe verdadera y viva esté en tu vida, en cada uno de nosotros, que esté en mi vida, que esté en cada uno de nuestros hermanos, una fe verdadera. Señor, necesitamos la fe tuya, Señor. Necesitamos una fe como la que tuvo Josué, Señor. Ayúdanos a tener esa fidelidad que él tuvo, Señor. Ayúdanos a alcanzar la fe, una fe real, una fe que le ayudó a Josué, Señor, en toda situación, circunstancia. Muchas veces sabemos, Señor, y hemos vivido que nuestra fe es probada, Señor. Te rogamos que socorras nuestras almas y ayudes, Señor, para que podamos enfrentar aquella situación y circunstancia. Que nuestra fe, Señor amado, no falte. Que nuestra fe, Señor, no se desvanezca. Que no vengan aquellos vientos que susurren, Señor amado, a nuestros oídos, incredulidad, miedo, temor, sino más bien, Señor, que venga la gracia de tu Espíritu
llevarnos a tener confianza, tener certeza, certidumbre de que tú, Señor amado, eres un Dios que te compadeces, que puedes acercarte a nosotros, si quieres acercarte a nosotros. Nos ayudas, Señor, nos diriges, que estás buscando nuestra alma, nuestra salvación. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de los presentes seamos atraídos a ti, Señor, llevados conforme a tu propósito y tu plan. Ayúdanos, Señor. Pedimos, Señor, que la fe que describe tu palabra esté en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Ponla en nuestros corazones. Te damos a ti la gloria y la honra. Te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos para servirles. Está terminada aquí la reunión. Con la ayuda de Dios estaremos aquí, primeramente Dios, el siguiente domingo. Que tenga buena tarde. Estamos para servirle.